Hablemos de los problemas de esta semana, que era todo sobre programación dinámica, en que sentí que estaba más o menos dominado, mayormente dominado. Miremos a ver. Entonces, el primer problema es, digamos que uno de los problemas clásicos de programación dinámica, que es Knapsack, donde lo que queremos hacer es meter unos artículos dentro de una maleta de tal forma que maximicemos el valor de los artículos que estamos metiendo en la maleta, teniendo en cuenta que la maleta tiene un peso restringido que podemos cargar. ¿Mm? Y la dificultad de este problema con respecto a el problema normal, por eso se llama knapsack 2, es los límites de los tamaños. Entonces el problema acá es básicamente el límite del tamaño, que es 10 a la 9, eh, que es un número grande. ¿Mm? Pero solo por si acaso, entonces knapsack, ¿cómo funciona? Entonces la idea es que tengo mi maleta y artículos que tienen peso y valor, y pues tengo que ir metiendo los artículos a la maleta. ¿Mm? Y realmente la estrategia es muy sencilla, es como voy a tratar todas las combinaciones, de ahí digamos que viene la parte de la programación dinámica. Entonces, pues digamos que si meto uno, esto le agrega un valor a la cantidad de artículos que llevo en la maleta, que es el valor que quiero maximizar, y cambia la restricción de peso de la maleta. Entonces ya no tenemos el peso original, sino pues simplemente el peso que tenemos quitándole el peso que le está agregando el artículo que estamos poniendo. Entonces si le ponemos un artículo que pesa 3, ahora el peso disponible es 5, y entonces pues toca hacer eso. Entonces como todavía tengo un peso disponible, entonces podría meter el segundo artículo y eso me daría un valor y tengo peso 1, entonces eso ya no me permite meter el tercer artículo, pues porque no funcionaría. ¿No? Entonces, pues lo que toca hacer es meter el primer artículo y meter el segundo artículo y eso me da un valor mayor. ¿No? Entonces, esto es como la respuesta que estamos buscando sobre la respuesta anterior de meter el primero y el segundo, y meter el segundo y el tercero no funciona porque se pasa de peso la maleta. Y meter solo uno, pues tiene menos valor que meter varios. ¿No? Entonces, esa es básicamente la idea y toda la solución se basa en, pues si yo estoy parado en el artículo y quiero ver qué es mejor, si meterlo o no. Y es mejor meterlo teniendo en cuenta que el valor acumulado que tengo en la maleta lo tengo que ir sumando al valor del artículo y pues tengo que restar el peso si lo meto y si no lo meto, pues no hago nada. ¿Mm? Y entonces eso me va a generar eso, como esas dos posibilidades y lo que quiero hacer al final es ver si trato todas las combinaciones, cuál es el máximo valor que puedo tener. ¿Mm? Y pues en el momento en el que me pase de peso, pues ahí como que paro ese camino de ejecución. ¿Mm? Entonces, si quiero hacer eso, esto es lo que haría. Simplemente leer las cosas del problema y vamos a hacer un arreglo que depende del peso que tengo y la cantidad de elementos que tiene ese elemento. Está generando una matriz como de peso por cantidad de elementos y lo que queremos hacer realmente es como esta línea de acá de la mitad de qué estoy haciendo con cada uno de los elementos. Entonces, cada vez que tengo un objeto, quiero ver si este objeto tiene sentido meterlo o no. Entonces, si meter ese objeto está maximizando el valor que podría tener o no. ¿Cierto? Que está maximizando el valor si meterlo, eh, pues le agrega valor a la maleta y lo puedo meter, o si no lo puedo meter y pues me quedo con el objeto normal. ¿Mm? Entonces, esas son las dos posibilidades. Y aquí es donde viene el problema de esto. Entonces, esa es la implementación de Knapsack. Esto 100% funciona, excepto en este problema. Porque el problema está acá. Entonces, cuando yo estoy definiendo esa matriz, como estoy definiendo una matriz de n por w, realmente w por n, eh, las restricciones del problema hacen que la matriz sea muy grande. Y entonces eso es lo que va a hacer que no funcione el problema. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? No pensar en estar llevando el peso de la maleta, porque eso es lo que tiene, digamos que esa es la restricción pesada, sino lo que queremos hacer es mantener el valor máximo dentro de la maleta. ¿Mm? Entonces no vamos a hacer una matriz de n por w, sino de n por b. ¿Mm?
Y esto yo sé que no tiene sentido porque se ve exactamente igual, pero la idea sigue siendo la misma. Lo único que estamos haciendo es cambiar qué es lo que vamos a llevar entre la maleta. Entonces, para un elemento y pues todavía lo que queremos ver es si tiene sentido meterlo o no entre la maleta, siguiendo exactamente las mismas restricciones. Todavía queremos maximizar el valor de la maleta, pero entonces lo que vamos a hacer es una matriz que depende es del valor y no del peso, porque el valor sigue siendo un número manejable. Entonces lo que queremos ver es eh, cuál es la suma mínima de los pesos cuando estoy agregando un elemento. Entonces es básicamente lo mismo, entonces solamente queríamos maximizar el valor y ahora entre todos los valores queremos ver cuál es el que tiene la suma mínima de peso, que quiere decir cuáles son los que no se me pasan del peso, y sobre todos esos valores, ahí sí escojo el máximo. Y esa tiene que ser la combinación de los valores que queremos tener. Entonces, realmente la solución del problema es esta que está acá. Simplemente ir calculando todas las combinaciones de los valores, después miro cuáles caben dentro de la maleta, cuáles no superan el peso de la maleta, y sobre todas esas cojo el máximo. ¿Mm? Eh, y entonces, pues la solución del problema, que esto es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, aquí simplemente estamos mirando, digamos que esta es la evaluación de como recursiva de mi programación dinámica, pero entonces aquí lo que estamos mirando es dentro de mi matriz, que se me perdió acá. Entonces, aquí lo que estamos mirando es si me sirve meter el elemento o no. Y teniendo en cuenta eso, voy agregando los pesos sobre el elemento y quiero traer el que está manteniendo un peso mínimo. Y al final de eso, eh, lo que quiero ver es cuál de todos esos tiene el peso máximo. ¿Mm? Entonces, esto realmente no está, digamos que el main no está haciendo nada, simplemente está leyendo las cosas y está poniendo a calcular esa matriz del valor. De pronto importante decir que ahí se usa el blog. En Python no va a ser evidente y de pronto en Java tampoco, pero sí, la mejor solución es tomar de todos y les podrías dudar el número. Entonces, por eso no. Sí, en Java sí importa. Entonces, los tipos de datos solamente importan cuando ¿cómo se llaman? Los límites de los problemas tocan 10 a la 9, porque 10 a la 9 es más o menos lo máximo que puedo guardar dentro de un entero. Y si opero eso con algo, voy a hacer un overflow. Entonces cada vez que uno en 10 a la 9 es mejor mantener las cosas grandes. Entonces, en C uno usa long long, eh, que uno también se puede acostumbrar a usar long long todo el tiempo y ya, realmente no tiene ninguna influencia. Digamos que en memoria gasta un poquito más, pero no es significativo. En Python no importa porque pues todos los objetos en Python tienen el mismo tamaño, que es técnicamente infinito, entonces no importa. Y en Java, si uno quiere usar esas cosas, tiene que usar big integer. Cualquier otra cosa hace overflow. ¿Preguntas? Listo. Em, entonces, el segundo problema lo que decía es que tenemos un juego entre dos personas que es dado un string, una persona va a escoger un substring de ese string y se va a quedar con él, y la otra persona va a coger desde el principio hasta algún punto, la otra persona va a coger otro substring de ese mismo string, pero desde el final hasta algún punto, y lo va a voltear. Y lo que queremos encontrar es la subcadena común más grande que podamos tener entre esos strings. Y aquí subcadena quiere decir puede haber espacios entre los strings, no tienen que ser contiguos. ¿Sí? Eh, y ya, eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, si tenemos pues que es uno de los strings de ejemplo,
Entonces, Alice, que es nuestro primer jugador, podría escoger los primeros dos elementos que son AB, simplemente porque eso fue lo que quiso hacer. Realmente tengo que tratar todas las posibilidades, a ver qué me va a dar, pero tratemos con AB por el momento, simplemente porque sí. Y entonces Bob, que es nuestro segundo jugador, va a coger AB y lo va a voltear también. Entonces, lo que está haciendo Alice es coger un substring de dos posiciones desde la primera posición, que eso da AB, y Bob está cogiendo un substring de dos posiciones desde la última posición, que también da pues AB, pero digamos que primero coge la B, después la A, y después eso los voltea para que le dé BA. Y ahora entre AB y BA queremos ver cuál es la subcadena común más larga que puedo hacer. Y en este caso, la subcadena común más larga que puedo hacer tiene tamaño 1, que es o coger las A's o coger las B's, ¿cierto? Entonces, si cojo la A de Alice, que está en la primera posición de Alice, eso va a estar en común con la última posición de la cadena de Bob, que sería la última A que está ahí. Y si cojo las B's, pues es al revés, es la última de Alice con la primera de Bob. Pero eso es lo máximo que pueden tener en común. ¿Listo? Entonces, si cojo la cadena ABCCDA, la pregunta es, ¿cómo las puedo escoger? ¿Mm? Y solamente porque sí, por el momento, Alice va a coger ABC. ¿Mm? Entonces, si Alice coge ABC, Bob puede coger cualquier cosa. Y lo que va a coger es también coger una cadena de tres posiciones que va a ser CDA, que la va a volver a voltear a ADC. ¿Mm? Acá nos volvemos a preguntar cuál es la subcadena común más grande que tiene. ¿Mm? Y entonces en este caso, porque lo único que tenemos que responder es el número, no la subcadena. ¿Mm? Entonces, en este caso, la subcadena más grande que tienen entre ABC y ADC, que es la cadena volteada de Bob, entonces esto debería tener dos posiciones, ¿cierto? Que es coger la Alice de la A de Alice y la C de Alice con la A de Bob y la C de Bob. Entonces esas son las comunes y pues cada cadena de esas tiene longitud 2. Ahora la pregunta, digamos que la parte difícil de este problema es todo, pero la primera parte difícil es saber cómo tengo que partir la cadena. Entonces, ¿qué creemos? O sea, entonces la única forma de tener la subcadena común más grande es si parto la cadena en la mitad. Entonces, si Alex coge la primera mitad y Bob coge la segunda mitad. Porque si no cogiera eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Alice la va a partir en cualquier parte, en esa posición y entonces Bob la puede partir, de hecho, en cualquier parte, pero aquí lo puse que lo partiera hasta la posición I más 1, entonces desde N hasta la posición I más 1, yéndose para atrás, y al voltearlos, entonces la cadena de Alice va a tener longitud I y la cadena de Bob va a tener longitud N menos I. Y la subcadena, si todos los caracteres son iguales, la subcadena común más grande que puedo tener entre ellos sería el mínimo entre las dos cadenas, ¿cierto? Entonces, si el mínimo siempre sería, la subcadena común más grande siempre sería el mínimo entre I y N menos I. Porque en alguna de las cadenas se me van a acabar los caracteres eh, y pues ya, los otros de la otra cadena ya no importan. Si la parto por la mitad, pues el mínimo va a ser exactamente el mismo para los dos, entonces lo que estoy haciendo es maximizando ese número. Y entonces esa es la primera parte difícil de este problema, como darse cuenta de eso, que realmente termina siendo un detalle, y la otra parte difícil es ahora calcular la subcadena común más grande entre los dos. Entonces sabemos que partirlo por la mitad va a ser la forma óptima, y entonces lo que queremos saber es cuál es este número, y pues saber cuál es este número es simplemente hacer el algoritmo que todos saben de memoria de longest common subsequence, ¿cierto? Entonces, pues lo único que quiero hacer es la matriz entre los strings y al final la subcadena común más grande va a ser pues como la subcadena hasta el final del primer string y la subcadena hasta el final del segundo string, que tiene que ser la mitad de eso. Si yo hago esto con todas las longitudes de strings posibles,
porque igual digamos que pensar en tratar de coger la mitad y hacer ese cálculo es más demorado que simplemente hacerlo todo. Entonces lo que yo puedo hacer es coger todas las combinaciones posibles. En todas las combinaciones posibles, es decir, que Alice aquí en las columnas va a coger todo el string y Bob en las filas va a coger todo el string. Y empiezo a llenar esa matriz. Entonces, si Bob escoge A, y esto en las filas ya está al revés para que sea fácil hacerlo. Entonces, si Bob coge A y Alice coge A, la subcadena común más larga que pueden tener es 1, ¿cierto? Y si Alice coge A y B, sigue siendo 1 porque solamente pueden tener en común esa primera A. Y si Alice coge toda la palabra, pues va a seguir siendo 1, como para cualquier tamaño de la palabra que coja. Hasta que coja toda la palabra, lo único que puedo hacer es 1 porque Bob solamente tiene una letra que sería la A. Ahora, si Bob coge A y D, entonces, ¿qué pasa? Pues también va a ser 1 porque D no aparece en la cadena, no. D sí aparece otra vez en la cadena, entonces en ese momento va a ser 2 y esa última posición es un 2. No pasó nada. Y entonces la subcadena más larga común que puedo tener es hacer match con la A hasta que aparece la D de Alice, como hasta que Alice coge esa D otra vez y hace match con esta D. Ahora, eso no puede pasar porque el AD solamente la puede coger uno de los dos. Entonces, digamos que hay un montón de cosas que estoy llenando en la matriz que realmente no me van a servir porque no puede pasar en la dinámica del juego, pero es más fácil llenar toda la matriz que pensar hasta dónde tengo que llenarla en la matriz. Entonces, básicamente yo debería tener como una especie de matriz diagonal entre que Alice coja la mitad, la primera mitad y Bob la segunda mitad, y después Alice la segunda mitad y Bob la primera mitad, que de hecho eso tampoco tiene sentido porque no funcionan las reglas del juego, solamente funcionaría esto, pero pues es más fácil llenar toda la matriz y ya. ¿Mm? Porque si no tendría que saber cuál es la mitad de la cadena, es un detalle, no importa. Y así empiezo a llenar toda la matriz y realmente lo que estoy haciendo es siguiendo esa fórmula que está ya en toda la derecha, que lo que dice es en el caso en el que las letras sean iguales, la letra que estoy revisando para Bob y la letra que estoy revisando para Alice sean iguales, entonces lo único que tengo que hacer es sumarle 1 a la casilla teniendo en cuenta lo que llevaba antes, porque antes llevaba la cadena común más larga que tenía hasta esa posición de antes y ahora como las posiciones son iguales, pues entonces le sumo 1. Y si no son iguales, entonces lo que tengo que ver es cuál es el máximo de los anteriores que tenía para Alice y para Bob. ¿Mm? Y al final, pues ya, me queda toda la matriz lista y la respuesta es esto que está acá. Y como sé que la cadena común más larga es solamente la mitad de la cadena, divido eso en dos. Y eh, entonces, esto es lo que toca hacer y digamos que todo lo difícil del problema realmente está en calcular la subcadena común más larga, que es este pedacito, que es ir llenando la matriz siguiendo la fórmula que teníamos ahorita. Entonces, lo único que estoy mirando es qué letra tiene Alice y qué letra tiene Bob para todas las posibles combinaciones de las letras. Entonces, son iguales, simplemente le sumo uno a lo que tenía antes y si no, escojo el máximo de lo que tenía antes para Alice y para Bob. Y ya, y al final retorno la esquina inferior derecha de la matriz, ¿cierto? Que es como Alice escogió todas las letras, Bob escogió todas las letras, y entonces eso seguro me da la subcadena común más larga de esa palabra con el reverso de la palabra. ¿Mm? Y teniendo ese valor, entonces simplemente lo divido entre dos, porque sé que lo mejor que puede pasar es que cada uno coja la mitad de la palabra. Entonces, si cada uno coge la mitad de la palabra, pues la subcadena más larga que puedo hacer tiene que tener la mitad de los caracteres que tenía antes. ¿Mm? Eh, entonces, eso funciona. Realmente, ahorita hablando del problema, pues uno podría parar este algoritmo en la mitad, entonces no tendría que ir hasta, hasta, n, hasta n, sino hasta n medios y simplemente coger
retornar n medios y n medios y pues da lo mismo y no tengo que dividir. Ok, creo que a veces no la respuesta óptima no tiene medio. Si la cadena tiene una cosa impar, de pronto toca pensar. No por impacto. A, B, D, 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 A. La solución óptima está uno lejos del medio. A, B, B, D, D, A. Pero no se puede llegar solo a aprender. A, B, 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 D, D, A. D, no, D y A. ¿Qué? Otra D Otra D. y A. Sí, la subcadena más larga que puedo hacer es 2. Sí. Sí, que digamos que esto sería eh, Y se te daría uno por las A. la mitad, eso me daría 1, sí. Pero la mejor es irte un poquito más a la derecha. Sí, coger o a la izquierda, realmente no importa. Coger una B y una D, sí. Sí, entonces parar en la mitad no me serviría. Lo bueno de calcularlas todas acá es que eso cogería ese caso y la división entera se encarga de darme la respuesta correcta. Sí. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, el tercer problema, lo que nos decía es que vamos a tener una cadena de Bs y de Os y lo que queremos saber es cuántas veces puedo escribir wow. Y para escribir wow necesito eh, dos veces una O y dos veces. ¿Mm? Entonces, pues lo que tengo que ver es un poquito todas las posibles combinaciones de, pues de Bs, de Os y de Bs. Eso es simplemente eso. Entonces, pensemos en un ejemplo. Entonces, si tenemos esta cadena de un montón de Bs y un montón de Os, lo que queremos hacer es ir pasando por la cadena e ir contando cuántas combinaciones tengo. Entonces, si yo me encuentro la primera B, entonces hasta ahí cuántos wows tengo. Cero, pero posiblemente no, cero. Simplemente cero. Y cuando me encuentro la segunda, potencialmente tengo uno. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tengo que ir contando, como qué es lo que llevo. Entonces, cuando me encuentro la O, yo sé que ya puedo terminar uno y simplemente tengo que seguir avanzando buscando, esto es posiblemente llevo uno, y entonces tengo que seguir avanzando buscando otra W. Entonces cuando me encuentro una vez, sé que potencialmente podría terminar uno, cuando me encuentro la segunda O, sé que podría terminar otro con las dos primeras veces y las dos O's, como uno con la O y otro con la otra O, y eso va a pasar con todas las O's que me encuentre, y cuando me encuentro eh, un par de veces, entonces sé que ya terminé todas las O's que había contado. ¿Mm? Y vuelvo a empezar desde ahí. ¿Mm? Entonces yo ya sé que llevo todos una cantidad de wows y vuelvo a empezar. Entonces, desde ahí, cuando me encuentro una O, sé que potencialmente tengo uno, pero además, como tengo una pareja de bebés que posiblemente lo están iniciando, entonces tengo que contar esas también. Como además tengo que contar esas veces, que es esa nueva línea que apareció ahí. Entonces, la primera está contando las O's y la segunda está contando las veces, como la cantidad de veces que están iniciando. Entonces, sigo contando las O's y al final lo que está pasando es que por cada O que me estoy encontrando de este momento en adelante, tengo que agregar uno para cada una de las B's que me he encontrado. ¿Mm? Eso quiere decir que cada vez que me encuentre un par de B's, tengo que multiplicar eh, la cantidad de O's que me encuentre por todas esas B's que me he encontrado. ¿Mm? Y entonces simplemente cuando en el futuro me encuentre otras dos veces,
esos números que llevaba multiplicados se vuelven reales, porque quiere decir que estoy cerrando. Si al final no me encuentro es, entonces pues no me quedo con esos números. Esa, esa es la idea de este problema. Entonces, este es el código que está haciendo eso, que lo único que está haciendo es pasar por toda la palabra buscando las O's. Cuando me encuentro una O, entonces le sumo la cantidad de W's que llevo, que es como de esas parejas de B's que tengo ahí. Y cuando me encuentro W's, pues voy sumando las W's. Entonces, de esa forma, realmente lo que estoy haciendo es multiplicar las W's por todas las O's que me voy encontrando. Y ese era este problema. ¿Alguna pregunta? Esto también es una de las cosas clásicas que son de programación dinámica, que es ir contando cosas. Entonces, la idea es ir pasando por cada uno de los elementos eh, y nada, y pues ir llevando la cuenta teniendo en cuenta cuando tengo como un camino que se bifurca y pues ahí lo que tengo que hacer es como empezar a contar en esos dos caminos, que es lo mismo que ir multiplicando. ¿Dominado este problema? Listo. El cuarto problema. Este problema era un poquito parecido al anterior en cuanto a que tenemos que ir contando cosas. Entonces lo que dice es que un carretazo, pero tenemos que contar la cantidad de palabras que puede escribir una máquina de escribir, teniendo en cuenta que la máquina de escribir no puede escribir ni M's ni W's. ¿Mm? Y es simplemente eso. Y como voy a poder escribir una cantidad de palabras muy grandes de acuerdo a las restricciones de el tamaño de la palabra que me están dando, esto es un clásico de los programas de los problemas de programación dinámica, entonces me piden que dé la respuesta módulo algún primo, que es un primo grande, que aquí es 10 a la 9 más 7. ¿Mm? Entonces, eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Entonces, si me dan una palabra, que es esta palabra, entonces, ¿cuántas palabras podría escribir la máquina? Teniendo en cuenta que dos U's representan una W y dos N's representan una M. Por eso es que no las puedo escribir. Entonces, de esta palabra que está acá, yo podría escribir 4 palabras, ¿cierto? Una palabra podría ser cambiar las U's por las W's, por la W. Entonces me queda exactamente lo mismo, pero en vez de tener las dos U's, tengo la W. Otra palabra sería cambiar las U's y las N's por W's y N's. Otra palabra sería solo cambiar las N's y dejo las U's quietas. Y otra palabra sería no hacer nada. Entonces, desde esta palabra podría sacar esas 4 opciones. Y eso solamente va a pasar con las palabras que tengan U's y N's. Entonces, las palabras que no tienen eso solamente tienen una posibilidad, que es pues la palabra mismo, porque no tengo variaciones que pueda tener en cuenta sobre esa palabra. Y las palabras que tienen M's y W's tienen que ser cero, porque esas no las puedo escribir, porque la máquina no tiene ni M's ni W's. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, si yo tengo una palabra, lo que quiero hacer realmente, pues tampoco tiene mucho misterio, es hasta la posición i, cuántas posibles palabras puedo construir. Y ese valor solamente va a cambiar cuando en la posición i y en la posición i más 1 tenga n y u's, ¿cierto? Entonces, si solamente me encuentro una u, pues nada, eso tiene que ser una u, entonces eso es una nueva palabra que podría escribir. Si me encuentro dos U's, entonces ahí tengo las variaciones de o es una W o son las dos U's. Entonces cambian dos palabras y lo mismo va a pasar con las N's y eso es lo que tengo que cambiar. Entonces, pues digamos que mi algoritmo recursivo lo que está haciendo es buscar cuántas palabras puedo escribir hasta la posición en la que estoy revisando en la palabra, que sería esa posición i. Y
Eso solamente puede cambiar dependiendo de en qué palabra estoy. ¿Mm? Entonces, lo que estoy haciendo acá es mirar hacia atrás, entonces me salto las sus. eh, y, y entonces con las sus y las N lo que miro es cuántas palabras llevaba escritas antes y pues básicamente tengo en cuenta ese número de palabras, que es mirar lo que llevaba una antes y dos antes, que es la acumulación de todas las palabras que tenía con las dos U's o con una W o con las dos N's o con una M. Eh, y si no está pasando eso, pues simplemente sigo derecho. Es lo que llevaba antes, como la cuenta de todas las palabras que llevaba antes. Eh, y esto es lo que toca implementar. Entonces, eso es lo que está haciendo este código de acá. Lo que está mirando es cuántas palabras puedo tener. Entonces, si mi palabra tiene longitud cero, puedo tener eso solamente lo podría haber escrito la máquina de una forma que es no escribiendo nada. Si mi palabra tiene longitud uno, eso solamente lo podría haber escrito la palabra de una forma, siempre y cuando no sea ni M ni W la letra que tengo. Y si no, pues simplemente tengo que hacer ese cálculo. Entonces, en la posición y lo que tengo que revisar es qué estaba pasando en una posición anterior y dos posiciones anteriores. Y a eso le tengo que calcular el módulo de ese 10 a la 9, 10 a la 9 más 7 que me estaban diciendo. Entonces, cada vez que opero, tengo que ir calculando el módulo, pues porque puedo estar operando con números muy grandes. Entonces, pues de una vez voy calculando el módulo. Y ya, el resto es simplemente mirar cuándo puedo escribir la palabra y cuándo no puedo escribir la palabra. Entonces, si me encuentro alguna de las cosas prohibidas, pues la palabra no se puede. Y si no, pues simplemente le añado a la cantidad de palabras que llevaba hasta este momento, la cantidad de palabras que puedo escribir con dos usos, con dos Ns. ¿Mm? Y nuevamente, siempre calculando en el módulo. Entonces, yo cada vez, en todos esos problemas en los que tengo que dar la respuesta calculada al módulo, eso quiere decir que el número va a ser muy grande y si el número va a ser muy grande, muy probablemente si lo trato de operar voy a hacer un overflow. Entonces, en cada una de las operaciones que haga sobre el resultado que necesito, tengo que calcular el módulo para asegurarme que el número se va a mantener normal. Y al final simplemente pues doy la respuesta. ¿Claro eso? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces movámonos a el último problema. Entonces el último problema lo que nos dice es que tenemos una matriz de 3 por n y tenemos baldosas de 2 por 1. Y nos están preguntando de cuántas formas podemos tapizar, baldosinar el piso. Punto final, esa es toda la pregunta. ¿Mm? Entonces toca pensar cómo lo podemos hacer. Entonces, si yo tengo un piso de 3 por 1, entonces la única forma de poner una baldosa de 2 por 1 en ese piso sería, pues tengo dos formas de ponerlo, que sería ponerlos aquí, digamos, en la posición de más arriba o en la posición de más abajo, pero de cualquier forma eso no me permitiría. Yo creo que baldocinar sí tiene que ser una palabra. Baldocinar todo el piso porque me quedaría este cuadrito volando. ¿Mm? Pero si le quitara este cuadrito, podría baldocinar el piso de una forma. ¿Mm? Eso con los de 3 por 1 y si uno hace esto lo suficiente, se da cuenta que si tengo una cantidad impar de columnas en mi piso, pues no lo voy a poder hacer porque siempre voy a llegar a este caso, donde o me falta una o me sobra una, pero pues al final no puedo baldocinarlo. Entonces, eso me va a sobrar, pero es información que puedo utilizar ahorita, por eso está en gris. Si tengo un piso de 3 por 2, entonces, ¿qué podría hacer? Entonces, podría poner la... em, tengo dos opciones. Entonces, puedo poner una baldosa en esa posición como lo más arriba a la izquierda que pueda del piso.
Y si pongo eso para poder baldocinar el piso, entonces tengo que poner una horizontal abajo. ¿Mm? Y quedaría así. Y si tengo eso, lo que me hace falta baldocinar es, pues realmente solamente tengo una opción, que sería poner la otra baldosa de forma vertical en las dos casillas blancas que me quedan, pero eso es exactamente el caso anterior. Si obvio el coso gris ya lo está tapando esta baldosa. ¿Mm? Entonces, para poder tapizar ese, lo único que tengo que hacer es esa forma, más todas las formas que llevaba el caso anterior, que es una sola. ¿Mm? Y entonces, pues eso me dice como realmente solamente puedo poner las baldosas de una forma si escojo poner la baldosa, la primera baldosa arriba a la izquierda, ¿Mm? Que siempre debería ser. La otra opción que tengo es poner las baldosas horizontales. ¿Mm? Entonces, que son las verdes oscuras. Entonces, si pongo mi baldosa horizontal puro arriba, tengo dos opciones de cosas que puedo hacer. Puedo poner la siguiente baldosa abajo. ¿Mm? Y en ese caso me estaría devolviendo a una matriz de tamaño dos veces más pequeño, porque necesitaría esas dos baldosas para tapizarlas. Entonces, eso sería pues una matriz más pequeña, solamente que en el caso por dos no se nota, pero me tengo que devolver dos. La otra opción es no poner la segunda baldosa en, en la mitad, sino ponerla toda abajo, pero es básicamente el mismo problema, ¿cierto? Entonces, y eso al final me da exactamente lo mismo. Entonces, estos dos pisos de abajo tienen exactamente el mismo embaldocinado, ¿cierto? Entonces, eso contaría como uno. Y la otra opción que tengo es, no quiero poner la baldosa vertical arriba de la izquierda, sino que la pongo horizontal. Y entonces, si la pongo horizontal, eso solamente me da una opción para poner la baldosa vertical en la columna de la izquierda, que es pues llenarla, y eso otra vez me devuelve al caso inicial, que es solamente me queda una opción, que es llenar los cosos blancos con otra baldosa vertical, pero esto es no exactamente el mismo caso inicial, porque en el caso inicial teníamos la baldosa abajo, pero el caso inicial tiene un análogo donde la baldosa está arriba. ¿Mm? Entonces, eso es exactamente lo mismo. Y entonces al final tendría tres formas de embaldocinar este piso, ¿cierto? Porque esta primera forma y la última forma son distintas. ¿Mm? Como gráficamente se ve el piso, mientras que las dos de abajo sí no se ve ninguna diferencia, simplemente son baldosas horizontales. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa en el caso de 3x3? Pues uno no se puede porque tengo una cantidad de columnas impar. Entonces no se va a poder, pero puedo hacer exactamente el mismo proceso como analíticamente. Entonces puedo decir como, pues, embaldocino esto y lo que tengo que hacer es devolverme. Y de una forma u otra, eso que me queda en blanco es el caso anterior. ¿Mm? Es la matriz de 3x2 teniendo en cuenta pues que ya tengo una cubierta, entonces no lo podría poner al final. ¿Mm? Y pues eso haría que no funcione. Y en el caso de 3x4 pues va a pasar exactamente lo mismo. Si pongo esto, entonces lo que tengo es nuevamente la matriz bueno, pues puedo hacerlo de varias formas. Puedo pensar, esto es la matriz de 3x3, ¿Mm? Porque es exactamente igual, pero ahora sí la puedo llenar, porque esta que me estaba molestando antes ya está llena con este cuadrito verde oscuro que se está saliendo. Eh, entonces todo queda bien. Eh, o la otra opción es que pues simplemente completo acá y esto me queda como la matriz de 3x2. Entonces es simplemente devolverme al caso original. Y si no pongo la baldosa vertical, entonces la única otra cosa que puedo hacer es poner la baldosa horizontal y esto me devuelve a los casos de 3x2.
¿Mm? Porque entonces, pues, esta también solamente la puedo llenar de una forma y pues lo que me quedaría es exactamente dos casos antes, ¿cierto? Entonces, eso sería el caso de 3 por 2 y eso siempre va a pasar. Entonces, cada vez que yo ponga la matriz o la baldosa vertical, me estaría devolviendo a la cantidad de poner baldosas en el caso anterior. Y si la pongo horizontal, me estaría devolviendo a la cantidad de poner baldosas dos casos anteriores. ¿Mm? Eh, y ya. Entonces, si uno juega suficiente con el problema y empieza a echar números, al final lo único que tiene que hacer es esta fórmula de acá. Y entonces la cantidad de baldosas que tengo que poner cuando tengo y columnas depende de hace lo que tenía hace dos columnas menos lo que tenía hace cuatro columnas. Y lo estoy multiplicando por cuatro por las posiciones que tenía. Entonces, por eso el caso de 3 por 2 es importante tener las cuatro cosas, porque hace dos columnas lo que tenía es como lo que vimos en el caso de 3 por 2 como esas cuatro matrices, pero una me sobra porque una es igual. Y esa una que me sobra es exactamente lo que estaba pasando un caso anterior de ese, que sería pues realmente dos casos anteriores, porque solamente me importan los casos pares, entonces tengo que ir saltando de a dos. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo explicamos que tenemos soluciones que son iguales? Como cuando eran todas horizontales. Porque toca pintarlas. Aquí uno se da cuenta pintándolas y viendo que son equivalentes, como gráficamente se tienen que ver iguales. O sea, como se ven iguales, entonces es como, no, esto es la misma solución que ya tenía, entonces no la puedo contar. Y es solución. Uno le juntamos. Ah, por el caso base. El caso base ya no la está contando. Ah, bueno. Entonces, eventualmente me voy a volver ahí y como ya no la estoy contando desde el caso base, entonces de ahí para adelante ninguno lo cuenta. Estaba pensando. Sí, Hay mucho preanálisis para llegar a esto, sí. sí. Pero estos de poner baldosas son clásicos también. Creo que la versión fácil de este es cuando uno tiene una matriz de 2 por n. ¿Mm? Y se va volviendo más complicado cada vez que uno le pone más a la cantidad de filas. Entonces, la versión un poquitico más difícil de este es 4 por n y mm, digamos que la versión en general es m por n, que es como la más difícil. Y después uno se puede empezar a inventar cosas cambiando la forma de las baldosas. Entonces hay uno que es un clásico que es una cuadrícula. Entonces quiero embaldocinar un patio que tiene un sifón y lo que tengo es Ls. Y es exactamente el mismo problema. Y tiene que haber un sifón porque con Ls no puedo llenar una cuadrícula. O a veces en los parciales es una estatua o ese tipo de cosas. Ya, esto no es la forma estándar de resolver este problema. La forma estándar es usando bitmasks. Ya, esta es la solución que como verán está haciendo básicamente lo mismo, que es definir cuál es el caso base y después pasar simplemente por todos los tamaños de n haciendo los cálculos de lo que tocaba hacer. Pero ¿qué es lo que está haciendo realmente? Ah, bueno. Y las soluciones parecidas, que lo consideran tres distintos por posición. Muy bien. Y la observación es un poquito distinta, es que si ustedes tienen acá, ¿cierto? Cuando tienes un 3 por n, ¿cierto? Ustedes ponen dominos de 2 por 1. Si uno lo pone vertical, ¿me va a afectar más columnas? No. Pero si lo ponen horizontal, me va a afectar únicamente la siguiente columna. Me van a decir, bueno, también podría ser la columna justamente anterior. Pero miren, no solo en una dirección. Lo puedo poner así, ¿cierto? Que me afecta esta columna y la siguiente columna, o lo puedo poner así, que me afecta mi propia columna o la siguiente columna. Ah, digo, que así me afecta solo esta columna, así me afecta mi columna y la siguiente columna.
Entonces, ¿cuál es la propuesta acá? Ustedes pueden tener aquí su columna, digamos, una columna arbitraria, por acá, columna arbitraria acá, ¿cierto? Y noten que estas pueden estar o vacías o llenas, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Supongamos que ustedes tienen esto acá lleno, esto acá lleno, y esto acá está vacío. Ustedes lo pueden poner acá, ¿cierto? Una fichita, pero si la pueden poner, por ejemplo, acá, sí. ¿Y sabemos cómo se llenó esto? No es relevante. Lo que importa es que está lleno. Podría haberse llenado así, o podría haberse llenado, bueno, así probablemente no. Pero lo que importa es que están llenos. Y de ahí sale toda la idea, que es la siguiente. Tienen esta columna, acá, ¿cierto? Y digamos que la pueden llenar, bueno, denotemos que llenar una celda es un 0, llenar una celda es un 1, y no llenarla es un 0. Si ponemos algo acá, como esto, ¿cierto? Esto estaría lleno de la forma 1, 1, 0, ¿cierto? Si yo pongo algo así acá, así, esta columna estaría llena de la forma 1, 1, 1. Si lo lleno no así, sino de pronto horizontal, estaría lleno de la forma 1, 1, 1. Y lo importante es lo que yo le voy a decir a la siguiente columna, que tiene que saber. Me explico. Si tienen aquí la columna, ¿cierto? Y la llenan de esta manera. Entonces, ¿cómo está llena la columna siguiente? La siguiente estaría entonces 0, 0, 1, ¿cierto? Si la lleno, por ejemplo, de esta manera, la siguiente está 1, 1, 1. Y uno solo pues va iterando y lo va llenando de esa manera. Ahora, van a ver que no estoy poniendo 1, 1, 1, 0, 0, 0, sino que estoy interpretando estos números como números binarios, ¿cierto? Entonces, en vez de ser 1, 1, 1, que esté completamente lleno, significa 7, que esté de la forma, no sé, 1, 0, 1, quiere decir que está 5. Y es lo que hago. Entonces, este primer paso define los casos base. Es decir, cuando yo estoy en la última columna, ¿cierto? Y cuando estoy en la última columna y está completamente vacío, es el caso que el cofre decía de un 3 por 1, ¿cierto? Porque aquí no importa cómo lo pongan, no lo voy a llenar no va a terminar de baldocinar, no va a terminar de baldocinar, no sé si existe, pero por eso el 0. Si tengo solo una casillita llena, ¿cierto? Que sería esta arriba, entonces yo puedo poner la zona de 2 por 1 y se llena. Entonces es un 1. Y si lo analizan para todos estos bitmasks, miren que por ejemplo el de 7 es cuando la última columna ya está completamente llena, ¿cierto? Porque esto es 1, 1, 1 en binario. Entonces es un buen caso. Yo le pongo un 1. Y después lo que digo es, si la tengo vacía, ¿cierto? La puedo, sí, si la tengo vacía, eh, es lo mismo a que si tuviera la anterior con todas horizontales o la anterior con el 4 así. ¿Sabes? No, eso no quiero como dice. Sí, es más fácil analizarlo desde acá. Si tengo esta completamente llena, si tengo esta completamente llena, es lo mismo a que si tuviera la anterior, ¿cierto? Acá completamente vacía. Entonces, eso es lo que hace, me da todos esos casos y como que intenta colocar los dominios de todas las maneras posibles, que no son muchos, porque es como ponerlo tan, ponerlo tan, o ponerlo tan, y únicamente pues suma eso y después, dependiendo de cuál es el número que me están pidiendo el n, devuelvo desde esa columna, ¿cierto? Tengo tantas columnas, que es n menos 1 porque lo tenemos indexado en 0, y empezando con una columna vacía. También como un truquito general, puedo ofrecer un truquito general. De pronto no es muy obvio ver cuándo se puede llenar o no se puede llenar, ¿cierto? Si uno lo intenta, no diría de pronto lo llené mal.
Pero consideren lo siguiente. Estos problemas de poner baldosas usualmente tienen una estructura interesante, y es que uno lo puede colorear como un tablero de ajedrez, ¿cierto? Entonces uno lo puede colorear así, como un tablero de ajedrez, ¿cierto? ¿Cuántas casillitas blancas hay? ¿Cuántas casillitas negras hay? 5. Bueno, no se va a hacerlo con 3 porque quiero contar. Con 3. Si lo llenamos con un tablerito de ajedrez, ¿cierto? Aquí tenemos 3 negras, 3 blancas, ¿cierto? Pero si lo vemos, por ejemplo, no, estos son 3. Entonces tenemos 5 negras y 4 blancas, ¿cierto? Y este es el caso 3 por 3. Y si lo hiciéramos, por ejemplo, con el caso de 3 por 4, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 negras y 6 blancas, ¿cierto? Y la observación aquí interesante va a ser cuando obtengan ejercicios parecidos a este, es que miren que cuando ponen un dominio 2 por 1, si lo ponen así, o si lo ponen así, 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 donde sea, siempre me van a poner uno blanco y uno negro, ¿cierto? Entonces, cuando yo pongo mis dominos, estoy restando uno al negro y uno al blanco, de los dominos que son, de las casillas que son visibles. Entonces, si yo tengo aquí mi 3 por 4 y empiezo a poner los dominos, ¿cierto? Acá, esto baja 5 para ambos. Después otro acá, este baja 4, este baja 3, tal. Entonces van a disminuir parejamente. Y ambos van a llegar eventualmente a 0 casillas negras visibles y 0 casillas blancas visibles. Y en este ejercicio de 3 por 3, y en general todas las que se dan de la forma 3 por n, va a haber una casilla negra más o una casilla blanca más. Entonces, si intento llenar esto, me va a bajar aquí de 5 a 4, de 5 a 3, en el mismo turno, que van a bajar, pero al final quedaré con una casilla negra, 0 casillas blancas. Y esta casilla negra, me haría falta una casilla blanca para poder poner un dominio más. Esa es la idea de la coloración. También creo que el problema que decía el profesor, que también es muy común, es tener un tablero así, usualmente es N por N, e intentar llenarlo con formas así como de Tetris, y determinar si se puede llenar. Este ejercicio también se puede hacer con este tema que se llama coloraciones. Y esta coloración tipo ajedrez es muy típica cuando tienen que hacer problemitas que parecen de Tetris, y muy útil para determinar esos casos donde no se puede.